Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de mayo de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correvale Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevaleTR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales retrocedieron ante panorama de tecnológicas, presión en tecnológicas. Twitter continúa con los descensos y temores por tensiones entre Rusia y Ucrania que se mantienen y están generando esa indecisión en los mercados internacionales que habían cerrado con ganancias en jornadas anteriores, retroceden y otra vez están intentando amanecer por uno de los futuros con algo de un terreno positivo. Así que la indecisión es el común denominador para los mercados internacionales. En cuanto a acciones locales, presentaron un comportamiento mixto en jornada de bajo volumen, luego de alza en IPC del mes de abril. Se mantiene entonces lo que es una jornada de indecisión después de que ese ascenso en inflación pues abriera la puerta para continuar con los movimientos de tendencia alcista en las tasas de interés por parte del Banco de la República y está generando la posibilidad de un comportamiento lateral en activos, sobre todo en activos de componente cíclico o incluso algo de presión bajista. Este viernes tendremos las minutas de la reserva del Banco de la República, minutas del Banco de la República, así que estaremos mirando esas minutas para saber qué tan probable es que continúen los ascensos en tasa por parte del Banco de la República. Y en cuanto a datos del día anterior, el déficit de balanza comercial de Estados Unidos para el mes de marzo no presenta mayor variación, se ubica en los 40.400 millones de dólares. Digamos que no es un dato que genere por ahora cambios importantes en la perspectiva económica de ese país. Estaremos atentos al 18 de junio. Hoy tenemos intervención de Janet Yellen a las 9 de la mañana hora Colombia. Estaremos teniendo una intervención por parte de la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que ahí miraremos qué estará pensando después de esos datos de empleo que recibimos el viernes sobre el estímulo, el futuro del estímulo monetario y cuándo sería el ascenso en tasa por parte de esta entidad monetaria. Continuamos en la zona de calma del 13 al 16, pese a la indecisión, un día sí, un día verde, un día rojo. Pues básicamente el mercado por ahora no tiene una tendencia clara en los Estados Unidos, continúa entonces la incertidumbre a espera de noticias importantes. Esto es una semana ausente de fundamentales. Vamos a ver si hay reacciones con base en las decisiones de política monetaria que tome el Banco Central Europeo en el día de mañana. Y mercados asiáticos presentaron fuerte caída en medio de temores por crecimiento en China y utilidades empresariales que estuvieron un poco débiles en la región. También la fortaleza del yen ha impactado el desempeño de Japón. No obstante, las minutas del Banco Central de Japón muestran que se mantendría el estímulo hasta que la inflación se estabilice sobre el 2%, por lo que durante la jornada estuvo ganando algo de terreno el dólar frente al yen. Por ahora entonces, bastante volatilidad en los mercados asiáticos. Y Europa con algo de indecisión, aunque mantiene leves ganancias a espera de la decisión de tasas del Banco Central Europeo. El mercado espera todavía que el Banco Central Europeo apoye la economía con algún tipo de medida monetaria, así que el mercado sigue atento o sigue con la esperanza de que el Banco Central Europeo genere más estímulo y pueda entonces apoyar el crecimiento económico de la región, que mostró débiles datos, por lo que se limitaron las ganancias. Las órdenes de fábrica de Alemania para el mes de marzo caen 2.8% frente a un ascenso esperado por el mercado de 0.3%. La producción industrial de Francia cae 0.7% en marzo, el mercado esperaba una alza del 0.3% y el PMI de ventas al por menor sí sacó la cara en los datos económicos en Europa al repuntar de 49.2 a 51.2%, llegando a la senda de crecimiento. Y mercado colombiano, ventas de vehículos en abril caen 1.3% frente al mismo mes del año anterior. No obstante, pese a que la cifra parece ser de descenso, igual son 26.128 unidades, continúa siendo un nivel bueno en términos de ventas de vehículos, así que digamos que el mercado está aplanándose en términos de crecimiento, lo que podría generar entonces una mayor expectativa de comportamiento lateral de las acciones ante estos fundamentales un poco más planos, el aumento en tasa de interés y el aumento en inflación. Por ahora entonces los datos económicos también empiezan a aplanarse. Tuvimos productividad y costos laborales en Estados Unidos. La productividad cayó con fuerza. Vamos a traerla entonces a la pantalla. La productividad y costos en los Estados Unidos. La productividad cayó unos 7%. Los costos laborales subieron 4.2%. Esto fue para el primer trimestre, podría estar generando un poquito de freno en algunas acciones, sobre todo en componente industrial, intensivos en manos de obra, pero pues por ahora digamos que el mercado estará atento, posiblemente continuemos con esa indecisión a espera de noticias por parte tanto del discurso de Janet Yellen como en la madrugada tendríamos la decisión de tasas del Banco Central Europeo. Vamos a confirmar cuándo es la fecha de la decisión de tasas del Banco Central Europeo.
que sería entonces esta madrugada. La madrugada de mañana conoceremos la decisión de tasas del Banco Central de Inglaterra, del Banco Central Europeo y de Inglaterra. Y 9:30 hoy para aquellos que hacen seguimiento en los inventarios de crudo, tendremos los inventarios para los Estados Unidos que recuerden que continúan relativamente altos, por eso el petróleo continúa con presión bajista y no ha podido pasar de esos 101, 102 y continúa oscilando cerca de los 100 con bastante indecisión. Hoy miraremos qué estará pasando con los inventarios y a las 2 de la tarde tenemos crédito de consumidor de los Estados Unidos. Mañana solo tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, recordemos que fue una semana escasa de fundamentales, ya la próxima semana tendremos mayores noticias, sobre todo del mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Empezaremos a conocer indicadores del mercado inmobiliario, producción industrial y sentimiento del consumidor, entre otros. La próxima semana regresaría entonces la volatilidad a los mercados. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen comportamiento mixto a espera de decisión de tasas del Banco Central Europeo. No obstante, la tendencia alcista sigue vigente. El mercado local podría mantener algo de indecisión a espera de los resultados de Pacific y mientras el mercado asimila los movimientos de tasa de inflación local. Vamos entonces a generar una posibilidad, un escenario probable de comportamiento lateral por los fundamentales mixtos que está teniendo la economía colombiana. ¿Qué nos dicen entonces las gráficas? Índice Dow Jones continúa entonces dentro de la zona de indecisión, ayer retrocede, pero se mantiene todavía sobre el 16.400, 16.300, mientras aguante esa zona de los 16.300, 16.400, aún la tendencia sigue siendo alcista, simplemente es una pausa, espera de mayores fundamentales. Si hay ruptura de esos 16.300, sí se abriría la probabilidad de mayores descensos, de lo contrario continúa el sesgo alcista para el Dow Jones. IPSA corrigiendo, después de haber llegado a las zonas de resistencia acercarse a los 4.000. Se aparecen levemente compradores, pero vamos a ver qué pasa en esta zona. Hay corrección, posible corrección hacia los 3.800. No obstante, si llegamos a tener una vela envolvente antes de tiempo, una vela blanca importante, podría avanzar a los 4.000. Igual la tendencia sigue siendo alcista, aunque está en una zona de corrección por ahora. Lo mismo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Ya aparecen algo de vendedores tomando algo de utilidad en un mercado relativamente sobrecomprado, en tendencia que puede estar llegando ya a una zona de descanso. Simplemente estamos entonces en la zona de resistencia con algo de choque entre compradores y vendedores para la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar continúa bajo presión bajista, lo que fue el ascenso en tasa de interés, el aumento de inflación lo mantiene bajo presión. Recordemos que está el 900-910 como soporte, pero en caso de romperse podría descender a 870, 860. Siguiente zona de soporte 870, 860. Por ahora la presión bajista de corto plazo se mantiene, solo superando el 930. 1930 podríamos tener un repunte adicional del dólar. El movimiento de tasas de inflación continúa presionando a la baja el dólar. Y el WTI continúa sin tendencia definida, continuamos oscilando cerca de los 100. En estos momentos se encuentra en 100.09 dólares por barril el WTI, así que la indecisión continúa. Vamos a ver si hay mayor volatilidad cuando se conozcan los inventarios de crudo. Por ahora continúa con esa indecisión. Y el euro gana, después de haber ganado terreno, se mantiene lateral en 39.30. No hay cambios importantes por ahora, el mercado estará atento a los estímulos. Si no hay estímulo, podemos estar avanzando al 40, 40 días. Si hay estímulo por parte del Banco Central Europeo, podría generarse una tendencia adicional hacia los 37.30, 37.60. Por ahora el mercado está atento a la noticia del estímulo por parte del Banco Central Europeo y conoceremos en la madrugada de mañana esa noticia. Pasemos entonces a nuestro mercado. El índice Colcap también reportando algo de indecisión, no rompe o logra recuperar los 6.50 en el día de ayer y no ha roto los 6.70. El 6.70 sigue siendo la resistencia importante para poder generar un escenario probable de ascenso a 1.750. De lo contrario, hay posibilidades de comportamiento lateral entre 6.30, 6.50 y 6.70. Por ahora la indecisión está empezando a reinar en el mercado local, a esperar los resultados de Pacific Rubiales, serán digamos que unos resultados importantes, y los fundamentales que en el mercado local empiezan a ser algo mixtos, con ascenso en inflación, ascenso en tasa y aplanamiento en las ventas al por menor. En cuanto a Banco de Bogotá, continúa por debajo de los 70 y recuerden que mientras esté por debajo de los 70 aún la presión es bajista, tiene soportes en 68 y 66, solo superando 70 podría volver a tener sesgo alcista como escenarios probables. Bolsa de valores estabilizado ligeramente por debajo del promedio móvil de 40 periodos. Recordemos el 21.40 como la resistencia de corto plazo. Si logra superarla podría intentar cambiar otra vez a sesgo alcista. La resistencia baja de 24, 23.60. Mientras se mantenga por debajo de los 21.40 aún existe probabilidad de volver a buscar 20 y 19.8 que son la siguiente zona de soporte. En cuanto a Celsius, marca pequeña indecisión en el día de ayer. La jornada de ayer fue de 130.000 millones, algo de menor volumen para la bolsa. Continuamos dentro del lateral con soportes en 5.700,
resistencia 600, hay 50% de probabilidad de ascenso o descenso dentro de ese lateral después de vela doji que muestra indecisión, así que continuamos con ese escenario de 600 contra 5700 sin cambios probables, solo la ruptura de los 5700 generaría posible descenso a 5400. Por ahora el escenario lateral es el más probable para Celsia. Cementos Argos, que presentó descenso en el día de ayer con bajo volumen, recupera durante la jornada, logra mantenerse sobre el 10.500. Recordemos que el 10.500 es la zona de soporte, un nivel se considera roto con el cierre por debajo de ese nivel, así que no rompen el día de ayer, pero se mantiene como el soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 10.900, 11.100, pero si lo rompe podríamos tener una corrección un poco más fuerte a los 10.000. El mercado continúa entonces bajo tendencia alcista, 10.500 el nivel de soporte importante para Cementos Argos. Aparecen levemente compradores con bajo volumen en lo que es Cemex Latam Holding, continúa entonces con 16 como la zona de soporte y el 17 como resistencia. Recordemos que la idea era mantener el 17 para poder continuar con el sesgo alcista, lo que era resistencia ahora se convierte en soporte. Perdón, lo que era soporte ahora se convierte en resistencia, así que mientras esté por debajo de los 17 todavía puedo buscar 16 o 15.200 como los siguientes niveles de soporte. La ruptura de estos 15 podría estar también generando la posibilidad de un doble techo. No obstante, por ahora están apareciendo levemente compradores. Para que tomen control deberían romper entonces los 17 para generar un escenario probable alcista adicional. Canacol, después del anuncio de esa colocación en firme, básicamente tiene un descenso, pero se mantiene sobre los promedios móviles de 13.400 y 13.000. Publicación de resultados para el 14 de mayo. Así que por ahora el sesgo continúa siendo alcista mientras se mantenga sobre los 13.000. Si logra aguantar puede continuar con los ascensos. Si pierde los 13.000 podría tener una corrección un poco más fuerte hacia niveles cercanos entre 12.100 y 11.900, que sería siendo la siguiente zona de soporte. 13 es la zona de soporte importante por ahora. Ya se espera que la volatilidad disminuya después de esa colocación en firme. El mercado asimila el precio y simplemente estaremos atentos a esa zona de los 13.000 como la zona de soporte importante. Con concreto continúa con indecisión. Si logra mantenerse sobre los 1400 puede volver a 450, 500, de lo contrario su ruptura podría llevarlo a 1350. No hay un panorama técnico muy claro por la disminución considerable de volumen y simplemente marcando una vez precio durante la jornada. Corficol rompiendo los 37, esto no es bueno. La idea es que si logra recuperar pronto los 37 puede anular un poco la presión bajista, pero se anularía de forma completa rompiendo los 37.500. 37.500, la nueva zona de resistencia dentro de tendencia bajista, poniendo un poco en riesgo la tendencia al negociar por debajo del promedio móvil de 40 periodos. Así que si no recupera pronto esos niveles podría estar descendiendo a 35.800, la siguiente zona de soporte. 35.800, importante, tendríamos ese doble techo, la confirmación con la ruptura. El horizonte sería similar al tamaño de la formación, así que estaríamos en 35.800 como el escenario de soporte probable mientras esté por debajo de los 37. Hay presión bajista entonces para Corficol. Ecopetrol logra aguantar los 3.400 en el día de ayer, aparecen levemente compradores. Recordemos que el escenario probable más probable sigue siendo lateral de 3.400 a 3.600. Continúa entonces la indecisión y posible mayor correlación con la cotización en el precio del crudo para Ecopetrol. El mercado estará esperando mayor información para determinar entonces un posible rumbo. Si hay ruptura de 3.600, igual puede avanzar a 3.700, 3.800 sin perder aún tendencia bajista, solo simplemente ampliaría un poco el rebote técnico. La tendencia continúa siendo bajista. Por ahora el escenario más probable continúa siendo esa indecisión. En caso de ruptura los 3.400, 3.300, 3.100 seguirían siendo los siguientes niveles de soporte que podrían ser todavía un escenario probable ya que la tendencia sigue siendo bajista. Pero el más probable por ahora sigue siendo la indecisión. Empresa Energía Bogotá marca una sola vez precio en el día de ayer, pero se mantiene sobre el 1550. Recuerden que la tendencia sigue siendo alcista y mientras esté sobre el 1550 aún hay espacio para volver a 630, 680, 1550 sigue siendo el soporte. Obviamente ante la indecisión del mercado también ha reportado entonces menor volatilidad y menor volumen este activo. Construcciones El Cóndor. Estamos 1350 contra 1250, no hay una liquidez significativa, así que no vamos a dar muchos niveles en el día de hoy. Enca desciende otra vez por debajo del 11, mientras no recupere el 11 puede corregir hacia los 980, 960, que es la zona de soporte de tendencia alcista. Si ya pierde esos 980, 960, ya estaremos hablando de una presión bajista adicional. Y solo recuperando el 11 podría volver a niveles de 12, 12.40. Igual recuerden que hay muy poca liquidez y con poco volumen vamos a estar teniendo variaciones porcentuales significativas en este activo.
Aún no se conocen los resultados de TV, no obstante trata de descender pero se recupera en el día de ayer, logra mantenerse sobre el 440, 420, 440 sigue siendo la zona de soporte importante, dependerá entonces de resultados empresariales si puede avanzar a 480, 520, 540, de lo contrario si rompe los 420 perdería fuerza hacia los 390, continúa siendo la zona de soporte importante 420, 440, espera de resultados empresariales. Éxito está 31 contra 29, trató de romperlo pero logró recuperar durante la misma jornada en jornadas previas, así que mientras se mantenga sobre 29 aún puede estar 29.31 en comportamiento lateral, aunque hay algo de sesgo bajista. Si no logra recuperar pronto esos niveles y vuelve a presionar a la baja el 29, abriría una probabilidad de descenso a 27.500. Entonces importante, hay sesgo bajista en el activo con algo de comportamiento lateral por ahora, definirá entonces el cambio de tendencia posiblemente el nivel del 29, su ruptura podría generar caída a 27.500. Grupo Argos, 21 sigue siendo el soporte, no ha generado sino simplemente indecisión, disminución de volumen ante esa indecisión. Igual mientras se mantenga sobre 21, ahí no existe posibilidad de volver a 22, 22.300. La pérdida de 21 generaría que no logre pasar la resistencia y podríamos tener un descenso adicional hacia niveles cercanos a 20.000. Entonces importante el 21 para Grupo Argos. Grupo Aval logra repuntar en el día de ayer, continúa entonces con tendencia alcista. El sistema financiero aún no asimila todo el tema de ascenso en tasa de interés, así que no se está impactando el mercado por ahora. Si logra aguantar el 1300 en el corto plazo, puede todavía extenderse hacia 1350, 1370. Rompiendo 1300, 1290, sí perderíamos la tendencia alcista. Por ahora continúa bajo el sesgo alcista con muy bajo volumen de acción de Grupo Aval. Grupo Sura continúa entonces sobre 37.000, que es el nivel de soporte. Aumenta, acá hay una pregunta que si es bueno para Sura emitir bonos de deuda sin haber tenido buenas utilidades. Hay una emisión de bonos, creo que es hoy, de 750.000 millones de pesos. Grupo Sura tiene un patrimonio de 20 millones, así que básicamente no sabemos para qué es esa emisión, si hay algo de presiones sobre liquidez después de los resultados empresariales o si vamos a tener mayores proyectos de inversión. Pero pues, digamos que esa emisión de bonos aumenta lo que es el nivel de endeudamiento, aumentaría lo que es el enterprise value, afectaría también múltiplos como de EBITDA sobre Enterprise Value sobre EBITDA, así que en teoría eso debería generar resistencia. No obstante, el mercado sigue bajo ese impulso alcista y con la divergencia. O sea que los fundamentales en teoría no apoyan los movimientos de estos activos, sobre todo de Grupo Sura con el descenso en utilidades, pero digamos que este volumen quiere presionar con ascensos y estamos en esa divergencia. Así que por ahora no descartamos algo de resistencia entre 38 y 38.600 con fuerte presencia de vendedores frente a aumento de endeudamiento, pero solo rompiendo el 37 podría extenderse la presión bajista hacia los 35.500. Mientras estemos sobre 37, el sesgo continúa siendo alcista. Pasemos entonces a ISAM. No tenemos aún los resultados, sigue estando 9.200 contra 8.800, 8.700. El que rompa primero nos dará tendencia. Bajo volumen en últimas negociaciones, estaremos atentos a alguno de esos dos niveles y a resultados empresariales para un panorama más claro. Acá me informa una pequeña corrección. Bueno, hay 600.000 millones con opción de 150.000 millones más de acuerdo a la demanda, pero podría ser hasta los 750. Vamos con ISA Gen, seguimos sobre 300. Sigue siendo el soporte importante, solo rompiendo el 3150, 160, podríamos hablar de volver a los 3300. De lo contrario, sigue siendo el soporte importante. Aparecen velas tipo hombre colgado que muestran algo de compradores para defendiendo el nivel. Si llegara a romper ese nivel, podríamos volver hacia niveles de 2.900. Mineros, el oro se mantiene cerca de los $1.300 la onza. Permanece en lateral entonces entre 3.000 y 2.800 por ahora sin cambios para minero. Continúa el comportamiento lateral. Nutresa también marcando algo de indecisión. El soporte más importante igual siguen siendo los 26.400, solo que tendrá que romper los 27.200, 27.300 para generar un ascenso 28, 28.300. Hay una pausa, hay un comportamiento lateral de corto plazo dentro de la tendencia alcista de mediano plazo, así que si rompe los 27.300 podría continuar con el avance. De lo contrario, la ruptura de los 26.400 anularía un poco la presión alcista. Continúa la indecisión de corto plazo con tendencia alcista de mediano para Nutresa. Preferencia Laval continúa bajo tendencia alcista con los 1300 como soporte. Mientras esté sobre 1300 aún puede volver a 1350, 370.
El mercado ha frenado un poco en los 340 y aparecen en esta zona vendedores, está luchando y generando ese comportamiento lateral que se está volviendo la característica de nuestro mercado, pero aún mientras esté sobre 1300 existe el sesgo alcista. La pérdida de los 1300 lo podría llevar hacia niveles de 1270 en un comportamiento lateral mucho más amplio. Preferencial a Bianca Holding poniendo en riesgo los 4000 después de no haber pasado los 4100, 120. Si no logra recuperar pronto los 4000 durante las próximas jornadas, podría iniciar nuevo movimiento bajista hacia 3800, 3600 como zonas de soporte. Importante, se incrementa la presión bajista al poner en riesgo un poco el nivel de los 4000. Tendrá que cerrar en el día de hoy por encima de los 4030 para determinar que no logró romper el nivel. De lo contrario, aumentaría la probabilidad de ruptura hacia 3800, 3600 en Avianca Holding. Preferencial Bancolombia. 27 es el nivel importante, también tenemos la divergencia entre el MACD y el precio. Si logra aguantar los 27, igual puede volver a 28, 28,300, que será una zona de resistencia importante de esta línea de tendencia, de este canal, que podría tasarse en esos niveles. Si rompe los 27, quiere decir que la presión bajista podría avanzar hacia los 26 o 25,500. Importante ese 27 que sigue siendo el soporte y lo aguanta muy bien en el día de ayer. Preferencial Carvajal Empaques bajo tendencia bajista, estamos 3000 contra 2500, no cambia la tendencia, 240-20 está tendencia bajista en todos los plazos, tampoco hay una liquidez significativa. Y tenemos 10300, la zona de soporte para preferencial Semargos, que logra aguantarla en el día de ayer, aguanta ese nivel y mantiene el sesgo alcista hacia 10800, 11100 como escenario probable, puede continuar hacia esos niveles mientras se mantenga sobre 10300, la pérdida de los 10300 y podría llevarlo de nuevo hacia 9700, 9800 como la zona de soporte. La vivienda continúa con tendencia alcista, resolviendo un poco la indecisión con movimiento alcista, no se esperaba con tanta fuerza en el día de ayer, sobre todo con el aumento en inflación, pero continúa entonces el ánimo comprador. Vamos a colocar el 27800 como el soporte. Mientras esté sobre 27800 continuamos. Ya el mercado por fuera de las bandas de Bollinger con bandas relativamente amplias, así que en cualquier momento pueden aparecer vendedores después del rally previo. Y solo rompiendo los 27800 podríamos tener una corrección más fuerte hacia 26700, por ahora 26600. Protector de la tendencia alcista 27800. Preferencial Grupo Argos. Bueno, vamos con preferencia al grupo Argos. Demora aquí en la carga. Para preferencial grupo Argos, 21 sigue siendo el soporte. Mientras logra aguantar el 21, aún puede mantener el sesgo alcista hacia los 22, 300. Si rompe los 21, podría generar algo de presión adicional cerca a niveles cercanos a 20.000, 20.200. Preferencial grupo Sura continúa con bajo volumen después de los volúmenes altos antes de cierre de mes, posible recomposición de la cartera del Colcap, 37.500 el soporte, mientras aguante 37.500 aún puede avanzar a 38.800, 39.300, si rompe los 37.400 perderíamos algo de fuerza hacia los 35.600, hay velas tipo hombre colgado que denotan entonces el choque entre compradores y vendedores. Y para terminar, Pacific Rubiales, después de tocar los 30, encuentra algo de soporte para estabilizarse. El mercado espera con optimismo los resultados empresariales, por eso el último ascenso en las dos jornadas. No obstante, tendrá que romper los 32.400, 32.500 para anular la presión bajista y poder tener un rebote un poco más amplio, incluso hasta los 35.800. Ahí meditaremos qué puede pasar con la tendencia de más largo plazo. Pero por ahora simplemente el mercado empieza a descansar, a esperar resultados empresariales después del fuerte golpe por el anuncio del aplazamiento del proyecto STAR. Así que por ahora, el mercado posiblemente sea con ese lateral. Lo sabremos mañana en la apertura. Antes de apertura publicará resultados Pacific Rubiales. Así que en términos generales nuestro mercado está con bastante indecisión, comportamiento mixto también como respuesta a los fundamentales encontrados. Así que por ahora hay algo de indecisión en el corto plazo, aunque para la mayoría de activos la tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista. Solo la ruptura de esos niveles podría cambiar a una tendencia bajista. Pasemos entonces a las preguntas. ¿El precio del petróleo puede afectar aún más la cotización de PREC a la baja o la caída ha sido ya suficiente? Podemos estar teniendo una mayor correlación con el precio del petróleo a futuro para PREC después de la publicación de resultados del 8. No obstante, por ahora para Pacific Rubiales más que la correlación con el precio del petróleo serán los resultados del día de mañana. La información previa sobre PREC augura que los resultados de PREC serán malos, aceptables o buenos. ¿Por qué?
Los resultados van a tener la incorporación de Petrominerales, así que las cifras pueden ser buenas. No obstante, vamos a mirar los retornos y la utilidad neta de la compañía, cómo evoluciona con esta compra, con este crecimiento inorgánico. Pero, pues, igual el mercado necesitará una muy buena noticia para limitar el impacto que está teniendo lo que es la demora del proyecto STAR. Así que por ahora el resultado sigue siendo aceptable como el escenario más probable. Todo puede influir la noticia de la super en acción del éxito. Bueno, el casino continúa con expansión en tiendas digitales y se invita a éxito a participar en ese movimiento. Por ahora no creo que tenga un movimiento fuerte con base en ese fundamental. Como es la tendencia del Colcap, la tendencia del mercado en términos generales puede estar volviéndose algo lateral y ese es el comportamiento que está presentando ahora con esa indecisión. Hay un choque entre la tendencia bajista de corto plazo que intenta cambiar y la tendencia a mediano plazo que sigue siendo alcista, así que por ahora estamos con algo de indecisión como el escenario más probable para el mercado local. Me parece que ya se dieron los estados financieros de PREC, no, que ellos anunciaron que el 8 antes de la apertura del mercado fue la fecha de anuncio para resultados de Pacific Rubiales. ¿En qué afecta sobre el precio para Sura que los bonos tengan sobredemanda o no? Si hay sobredemanda y una tasa relativamente baja, significa que hay confianza sobre la compañía, consideran recursos baratos y pues digamos que no hay un impacto negativo significativo y podría incluso mostrar que si hay esa fuerte demanda la acción podría continuar con ascensos. Por el contrario, si la tasa de colocación se incrementa, pues aumentaría entonces el gasto financiero y sí podría generar un poco más de presión alcista. Más que la sobredemanda, que es muy probable, será la tasa de cierre. Para bien que en el mercado americano se dibuja el mismo panorama por técnicos, sí, la correlación es la misma, hay un poquito de desajuste por la tasa de cambio, pero importante entonces los niveles de 4.000, 4.030 para el día de hoy para Bianca. ¿Vale la pena apostarle al precio objetivo de 43 en 3 meses o en cuánto tiempo se prevé? La verdad, esos precios objetivos responden más a fundamentales, porque lo que son movimientos de mediano y largo plazo, el comité está más enfocado en los movimientos de corto plazo. Por ahora, digamos que eso queda fuera del espectro de comité de los precios objetivos de mediano plazo. Tengo entendido que Canacol cierra el año en junio. ¿Qué se esperaría con respecto a los resultados del año anterior? Bueno, sin importar si el año fiscal cierra en junio o no, igual estamos comprando siempre el mismo trimestre del año anterior. Así que por ahora el 14 lo sabremos. Recordemos que también con la adquisición de Shona se aumentaron ingresos, producción y con los nuevos hallazgos vamos a ver qué impacto ha tenido sobre la utilidad y sobre todo sobre la rentabilidad de la compañía. Ese será el punto más importante para revisar qué tan rentables han sido los nuevos descubrimientos. Carvajal Empaques cuando presenta resultados, no tengo información sobre el particular. En pesos colombianos, ¿cuál es el precio en la emisión de las acciones de Canacol? Creo que era $8.90. Ya lo está ajustando. Creo que en el movimiento de ayer ya se ajustó. Igual fue una compra en firme, no es una emisión. Simplemente es una capitalización adicional por parte de un tercero. Entonces, muy atentos a esos soportes y resistencias de corto plazo. Estamos entrando en un pequeño lateral de corto. La tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista. Dependerá de esos niveles si logramos volver a tener un rally o perderíamos la tendencia. Por ahora, pues estaremos atentos a fundamentales para poder cambiar un poco la dirección. El escenario sí probable sigue siendo esa indecisión. Muy buen día entonces para todos.